Desde el Congreso están planteando investigar la muerte de Alan García Pérez, expresidente de la República, quien, como todos sabemos y según información oficial, se suicidó. ¿Qué estaría buscándose con esta investigación? Vamos a analizar un poquito este tema y otros más aquí en Prueba de Fuego. Soy Jorge Rodríguez, me acompaña Alejandro Rospigliosi, ex jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Parlamento, precisamente. Bienvenido, señor Rospigliosi. Un placer estar contigo, Jorge. ¿Qué podemos esperar de una investigación sobre un caso que al menos ya se creía cerrado, más allá de las especulaciones y de las teorías que hasta llevaron a una película, ¿no? Más allá de la ficción, el caso Alan García parece ser ya un caso cerrado. ¿Qué se estaría buscando desde el Congreso? Bueno, el autor de este despropósito ya nos tiene acostumbrados a sus desvaríos, ¿no? A haber dilapidado recursos públicos en una comisión de un supuesto fraude en las elecciones pasadas, que llegó a nada, que sus propios compañeros del Parlamento le dieron la espalda y votaron en contra. Hoy viene a arremeter con otro desvarío. Mira, yo tengo un gran respeto por el presidente Alan García. Creo que es un ejemplo de cómo un gobierno desastroso en una primera oportunidad puede ser un gobierno exitoso en una segunda oportunidad. Recuerdo cuando hubo congresos internacionales de diferentes líderes políticos y lo reconocían como uno de los mejores oradores de Latinoamérica. Claro. Y un gobierno que la historia lo juzgará con aciertos y desaciertos. Sin embargo, la muerte de todo ser humano es lamentable. Por supuesto. Peor aún si es un suicidio. Por supuesto. La Real Academia Española de Lengua dice que el suicidio es cuando una persona voluntariamente se quita la vida. Y es un tema que creo que hay que respetar. Exacto. Pero de allí a buscar el morbo, el interés malsano, me parece impropio. Y lo ha dicho de manera bastante interesante, señor Rospigliosi, porque efectivamente estamos hablando aquí de una familia que resulta afectada por un hecho tan pero tan doloroso, ¿correcto? Que no sabemos hacia dónde puede apuntar una investigación que va a partir desde el legislativo. No sabemos qué camino puede tomar. Mira, hay que respetar la vida del expresidente Alan García y a sus compañeros del partido. Y a su familia también, claro. Y claro está su familia. Claro, así que claro. querer escarbar y manipular lo sucedido es un morbo, un interés malsano que no se puede permitir, ¿no? Pero bueno, el solicitante ya nos tiene acostumbrados a esos desvaríos, ¿no? Estamos hablando del parlamentario Jorge Montoya. Cada vez, y veremos qué se le ocurre el próximo año, y cada vez tiene esto, bueno, está en los electores que lo pusieron allí, ¿no? ¿Puede considerarse este planteamiento de investigación una suerte de distractor, una cortina de humo, como se dice por ahí, desde el Congreso? ¿Podríamos considerarlo así? Yo creo que sí, creo que el país tiene temas más importantes, como la enfermedad que esta mañana escuchaba RPP en su conexión con la zona de la selva y esta tos y esta epidemia, la tosferina, terrible que está matando a muchos ciudadanos peruanos de aquella zona del país. Creo que eso sí requiere una comisión investigadora de cómo solucionar y poner que el Ministerio de Salud se acerque más a estas zonas del país. Eso es más importante que discutir otras materias. Para cerrar este tema, hay quienes nos están viendo y seguramente dirán, no, pero hay sospechas de que el expresidente Alan García incluso se fugó con apoyo gubernamental. Reitero, hay hasta una película, muchísimas versiones en redes sociales, y muchos dirán, eso se tiene que investigar. ¿Correcto? Es un argumento que seguramente se podrá leer o escuchar, especialmente en redes sociales. ¿Qué decirle a esas personas? Bueno, que en todo caso hay unos canales, en un Estado de Derecho hay los canales pertinentes. Está el Ministerio Público, el Poder Judicial, que deberán hacer su tarea. Pero el día de hoy no hay ni nada de eso porque es un tema que se investigó en su oportunidad y se concluyó en su oportunidad. Repito, la Real Academia Española de Lengua refiere que el suicidio es cuando una persona voluntariamente y lamentablemente se quita la vida. Sí. Más que eso, creo que no hay que discutir, y eso implicaría faltar el respeto a la familia, ¿no? Definitivamente. Buscar el morbo, ¿no? El impacto mediático
Es terrible, especialmente cuando hablamos de una muerte tan dolorosa como fue especialmente para su familia el fallecimiento del expresidente Alan García. Así es. Vamos con otro tema, pero no nos vamos a escapar del Congreso de la República porque hay una investigación, correcto, que señala que literalmente se está contratando a dedo en el Congreso, ¿no? Sin ningún tipo de mérito, sin ningún tipo de exigencia. Literalmente, si yo quiero contratar a una persona porque me cae bien, la pongo de asesor. Entonces, ¿cuánto de legalidad tiene esta posición del Congreso? Que, por cierto, se trata de una iniciativa aprobada en una mesa directiva. En cualquier democracia, cuando un dictador quiere gobernar de facto, lo primero que hace es cerrar el Congreso de la República. Ajá. Y eso nos demuestra que no hay democracia sin Congreso de la República, ni Congreso de la República sin democracia. Dicho esto, los demócratas que defendemos la institución del Congreso de la República, nos indigna que algunos malos gobernantes del mismo dilapiden recursos públicos y por ende erosionen la institucionalidad del mismo. Lo que tú refieres es un ejemplo de ello. Mira, en la historia constitucional peruana nunca ha habido tan alto presupuesto, más de 1.000 millones de soles de presupuesto en el Parlamento para el ejercicio fiscal 2025, de los cuales más del 70% se van a pagar recursos humanos, una sobrepoblación laboral innecesaria. Hay un estudio que refiere que hay cerca de 28 trabajadores por parlamentario. Repítanos esa cifra, por favor. 28 trabajadores por parlamentario. Cada parlamentario necesita 28 trabajadores, que Así lo pagamos todos los peruanos, ¿eh? Y como refiere el diario El Comercio, ni cuando era bicameral teníamos tan alta sobrepoblación laboral. ¿Qué va a pasar cuando venga el Senado? Agárrense los contribuyentes. Vamos a tener que duplicar o hasta triplicar Esto ese es monto. insólito. Claro. Pero lo más grave es que en el Parlamento hay trabajadores nombrados a plazo indeterminado, que son muchos de ellos muy valiosos. Por supuesto. Milagros Campos es una politóloga muy respetada en el país y es una trabajadora del Congreso nombrada a plazo indeterminado. Así tenemos muchos que podría maximizarse su trabajo. Por ende, no es necesario contratar más personal golondrino. ¿Y se hace para qué? ¿Para pagar favores políticos? Sí. ¿Para cercenarles el sueldo con los mochasueldos? ¿O para qué? Los que se frotan las manos son los mochasueldos. Sí. Esto es inaceptable en una democracia. ¿Y qué es el problema? La solución es que el Contralor General de la República, cuyo nombre ni recuerdo, tú lo ves pasar por la calle y los vecinos ni lo reconocen, si no pasará con las circulinas y la seguridad. Contralor que también tiene cuestionamientos, ¿ah? También tiene cuestionamientos el Es Contralor. que no se escucha qué tarea hace para controlar la eficiencia del gasto público, que no se dilapiden los recursos públicos. ¿Quién controla al Contralor? El Congreso de la República. Y por eso es que el señor no quiere tocar esta dilapidación de recursos públicos. Claro. Entonces, él es un responsable. Y yo estoy seguro, Jorge, que el próximo Parlamento, una de las primeras obras que tendrá que hacer es vacar al Contralor General de la República por incumplimiento de deberes. Para usted el Contralor entonces no está cumpliendo con el deber Absolutamente. que se le fue asignado. Tienen militantes de uno u otro color político que trabajan en su institución, cuando es una entidad aséptica, neutral, para controlar a esos, por ejemplo, el gobernador regional de tal o cual zona del país, de un color político. Si pone a un miembro de esa entidad del mismo color político, obviamente no va a ser prolijo en controlar la dilapidación de recursos públicos. Pero hablamos claro, estamos hablando de APP, de Alianza para el Progreso. Un ejemplo de los muchos que Porque tiene se ese dice señor. que personas del entorno del Contralor, correcto, hay una investigación incluso al respecto, efectivamente tienen carnet de APP. ¿Y quién preside la mesa directiva? Claro, APP, Eduardo Salguana. Por eso este Contralor está pintado en la pared o es un graffiti. Qué preocupante porque ¿dónde queda la meritocracia? Nos preguntamos, ¿no? Usted lo ha dicho, 28 personas necesita un solo parlamentario, ¿no? Se comprende que deben tener asesores, correcto, hasta ahí nos entendemos todos, pero exagerar en el número y contratar personas, ¿por qué? Porque son amigos de otro congresista o familiares de otro congresista, ahí estamos hablando del mal uso de recursos públicos. Más de 3.500 trabajadores, de acuerdo con 16 sueldos al año, con un seguro de salud que no lo tiene ninguna empresa privada. Repito, para los trabajadores a plazo indeterminado sí lo merecen y hay muy buenos,
no se justifica personal golondrino. Y ahora que estamos en pleno proceso electoral, ¿qué van a hacer las oficinas de los parlamentarios? ¿Operadores políticos de campaña a la reelección? ¿En eso se va a convertir esta sobrepoblación laboral? Claro, y hay que recordar que precisamente hace poco se aprobó también una normativa en el Congreso. Ahora los parlamentarios pueden hacer campaña incluso en semana de representación, ¿no? Con toda libertad. Y claro, esta sobrepoblación de asesores, colaboradores y demás confirmaría esta tesis, esta hipótesis de que efectivamente hay un interés político dirigido a la campaña, ¿no? Para aprobar esta normativa. Los parlamentarios tienen tres funciones muy importantes en una democracia: legislar, fiscalizar y representar al ciudadano. Yo siempre soy un defensor de la semana de representación. Creo que de las 4 semanas del mes, una de ellas, los legisladores se ensucien los zapatos, Claro. vayan a su distrito electoral, en la zona rural, altoandina o amazónica, a ver si la posta médica, el hospital atiende a los enfermos, si el médico está trabajando y despachando, si es que el alcalde o el gobernador regional están asfaltando la carretera, haciendo la obra pública, el puente, la posta médica, o si la comisaría recibe las denuncias o no. Es un deber de los parlamentarios bajar al llano y ensuciarse los zapatos. Sin embargo, en la convocatoria, en un proceso electoral, en este spread de tiempo de una convocatoria electoral, es razonable mitigar, conjugar, equilibrar la función pública de parlamentario con la de la libertad de expresión, que debe bajarse el tono porque está yendo a una reelección. Claro. Porque los ciudadanos que ven tu programa en este momento y quieren ser diputados y senadores también, no van a poder competir con un parlamentario que su investidura le da oficina, pasajes en avión, pasajes aéreos, pagados por los contribuyentes. Le da una serie de personal y una serie de ventajas que no tiene otro competidor. Y por eso en cualquier democracia que se precie de tal, excepto en Cuba, Nicaragua y Venezuela, hay un principio de neutralidad estatal. En el Perú está en el artículo 31 de la Constitución. El Estado debe ser neutral. Aquí hemos conversado con el presidente de la Comisión de Constitución, el señor Rospigliosi, de Fuerza Popular, y él nos dejó una frase, ¿no? Dijo que el congresista no tiene por qué guardar la neutralidad electoral. ¿Qué le responde usted? Yo tengo un gran aprecio por Fernando, Tenemos muchas coincidencias en muchas materias. Empezando por el apellido. Pero también tenemos discrepancias. Y creo que en toda democracia las discrepancias son saludables. Y en este punto discrepamos, porque yo creo que en cualquier legislación del mundo, el más grande al más pequeño debe tener neutralidad estatal. Un presidente de la República, un congresista, hasta el funcionario de mesa de partes de una municipalidad rural, altoandina o amazónica, también debe ser neutral. El regidor, el consejero regional, todos deben respetar la neutralidad estatal. Mira, este año el Tribunal Supremo Español ratifica una sanción que pone la Junta Electoral Central, que es como el Jurado Nacional de Elecciones en España. Lo multaron al presidente porque en el Palacio de la Moncloa da una conferencia de prensa después del Consejo de Europa, Pedro Sánchez, y dice, ensalza a su gobierno, que iba a la reelección, y denigra la competencia. Razón suficiente para que sea multado por violar la neutralidad estatal. Ahí está. Cualquier democracia es así. Repito, no los 5 años del Parlamento, no, solamente el espacio desde que se convoca a las elecciones hasta que terminan las mismas. En periodo electoral hay que modular la libertad de expresión, el uso de recursos públicos. Correcto. Ya que hablábamos de la Comisión de Constitución, hoy se aprobó también un dictamen que ha causado mucha polémica, que ha sido defendido también por el mismo señor Rospigliosi, incluso también por el señor Montoya, por cierto. Se trata de la amnistía para policías y militares que lucharon en la época del terrorismo, del 80 al 2000. ¿Cómo la ciudadanía debe tomar este dictamen, considerando que, claro, hay que mirar también al otro lado, ¿no? Quienes dicen ser víctimas de supuestos abusos de militares, por ejemplo? Yo, como tú, éramos muy pequeños cuando veíamos esta lucha contra el terrorismo. Creo que los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales son vidas que cuidan nuestras vidas y que también tienen familias.
y soy un respetuoso de los derechos humanos. Y aquel que violó los derechos humanos, que le caiga todo el peso de la ley. Sin embargo, también es un derecho humano, Jorge, el derecho a ser juzgado en el plazo razonable. Claro. No puede un ciudadano estar 30, 40 años siendo acusado por algo en el cual el Estado no puede demostrar que es culpable. Y si el Estado no puede demostrar que alguien sea culpable en 40 años, ese caso debe archivarse. Y no lo dices tú, ni lo digo yo. Lo dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el derecho al plazo razonable. Y aquí habría que llamar la atención también al mismo Poder Judicial, al Ministerio Público, ¿no? ¿Cómo es posible que una investigación pueda durar, estamos hablando en la práctica de 40 años? Una persona no puede estar empapelada, asistiendo a juicios, con una sobrecarga emocional terrible durante 40 años. No estamos diciendo que sea culpable o inocente, pero de una vez que la sancionen, eso es lo que al menos quisiéramos todos. He sido profesor 2 décadas de jueces y fiscales, de alumnos de derecho que luego fueron jueces y fiscales y hoy lo son. Y tengo mucho respeto por ellos. Y muchos de ellos que son honorables, pero otros lunares que no lo son. Y es cierto lo que tú refieres. En ninguna parte del mundo, en ninguna democracia que se percibe como tal, ningún ciudadano puede estar en una zozobra constante de ser acusado por 40 años y que no haya una sentencia. Si es que no hay una sentencia, es que no se encontraron medios probatorios, elementos de convicción que derriben la presunción de inocencia. Por lo tanto, ese caso debe ser archivado. Y así funciona en el Perú y en el mundo. Lo que pasa es que en el Perú hemos caído en una visión primitiva. Tú eres caviar y tú eres anticaviar, o tú eres de un equipo de fútbol y tú eres del otro equipo y se agarran a golpes. No, pero hay pocos, como usted y como yo, que miramos de lejos esas posturas caviares y anticaviares. Claro. Y no perdemos la perspectiva de respeto a la democracia, al Estado de Derecho y los derechos humanos. Importante lo que señala, señor Rospigliosi. Seguimos en el Congreso. No vamos a abandonar el Congreso porque el jueves vamos a, todos los peruanos sin duda, estar atentos a la solicitud del voto de confianza, ¿no?, de Eduardo Arana. Hemos conversado ya con Renovación Popular, Diego Bazán, como parte de esta agrupación, ha dicho que no le van a dar el voto de confianza al gabinete Arana. Claro, otras agrupaciones como APP de repente van a tener otra posición. ¿Qué podemos esperar de esta cita en el Legislativo? Estamos en el rush final, faltan 12 meses para que se vaya este gobierno. Vamos, en el próximo año, en abril, en mayo, tendremos ya a un nuevo presidente electo. Así que, y será el fenómeno político del pato rengo, como en los Estados Unidos, aquel que está de salida ya ni te escucha, ni te levantan, ni te contestan el teléfono los funcionarios públicos, porque saben que ese gobierno está de salida y viene uno nuevo. Claro. Entonces, claro, yo creo que hay que coadyuvar en la manera de lo posible para que estos pocos meses que le quedan hagan su tarea y la hagan bien. Sin bajar la guardia de medios de comunicación vigilantes como ustedes en RPP y muchos otros que hay, sin tener una ciudadanía vigilante y entidades que hagan su tarea, Ministerio Público, Poder Judicial, Contraloría, y que dejar a que este rush final veamos qué sucede. Sin embargo, este gobierno ha tocado piso. Nunca hemos visto una popularidad tan baja. sí, claro, claro. Peor no le puede ir. Estadísticamente, la presidenta Dina Boluarte en este momento podría tener 0,0 de popularidad. Y es Así de lamentable simple, estadísticamente. para las personas como usted y como yo que queríamos ver una dama dirigiendo el país. Y es lamentable. Pero bueno, es lo que toca, es lo que hay ahora. Hay que respetar lo que eligieron y en estos pocos meses que le faltan, creo que más ya no puede caer. Le toca un rebote y subir. Esperemos por el beneficio de los peruanos. Es sobre eso precisamente la ronda de conversaciones que ha encabezado la misma presidenta Dina Boluarte, el premier Eduardo Arana con agrupaciones políticas. ¿Le ha parecido el camino correcto? ¿Le ha parecido un buen gesto de Eduardo Arana como premier? Dialogar no es pactar. Y creo que se debe escuchar a todos, a tiros y troyanos,
pero el elector no debe olvidar que hay fuerzas políticas que han cogobernado. Yo no sé con qué rubor algunos partidos políticos van a pedir y van a ofrecer, plantear su oferta electoral en las elecciones, se han cogobernado. Tienen ministros de Estado en los diferentes sectores, despachos ministeriales. Entonces, ¿con qué rubor le van a decir al elector que les dé una oportunidad para gobernar el país? Se han cogobernado, ¿no? Entonces, veremos qué sucede. Yo creo que un país que tiene 1/3 de la población con pobreza monetaria requiere la eficiencia del gasto público, requiere creatividad e innovación para salir adelante, y que los problemas de los ciudadanos, de los peruanos, de las familias, es lo más importante. Sí, y no distraernos en fuegos artificiales. Por supuesto. Ha llamado la atención que en estas reuniones no estuvieron presentes los líderes de los partidos políticos. Por ejemplo, por Fuerza Popular no ha ido Keiko Fujimori, por APP tampoco estuvo César Acuña Peralta, ¿no? ¿Ese es un punto que debe llamando la atención o no? Estamos en campaña, estamos en proceso electoral, así que... Lo que usted decía. No quieren ahora ya no quieren la foto. Ni siquiera estar con la presidenta ni en la foto. En la foto, pero detrás del telón gobiernan, o sea, ¿qué estamos hablando, no? Ah, ok. Entonces, no quieren aparecer en la foto, pero... Detrás están dirigiendo, ¿no? Claro, porque estamos hablando de dos agrupaciones que muy probablemente, y sin ánimo de ser pitonizo, terminen dándole el voto de confianza, ¿no? Ambas. Yo creo que es lo que hay en estos 12 meses, y bueno, que empiecen a trabajar de una vez. Queda muy poco tiempo para que se vayan, y el elector hay que decirle que sepa premiar dando su voto a un buen candidato. Y se va a castigar a un mal candidato no dándole su voto. Ya hemos aprendido de las últimas elecciones. Como ciudadanos esa es la mejor manera, ¿no? De castigar a un político que ha hecho malas cosas, ¿no? Definitivamente negándole nuestra aprobación, nuestro voto. Hace 20 años atrás fundamos el voto informado en el Jurado Nacional de Elecciones con José Manuel Villalobos. Y fue una buena práctica democrática para las Américas, como lo dijo José Miguel Insulza, el secretario general de la OEA en aquel entonces. Y creo que el voto informado fue, es y debe seguir siendo una herramienta importante para que el ciudadano sepa elegir bien a sus gobernantes. Definitivamente. Ya para ir finalizando, ¿cómo podemos observar lo que está ocurriendo entre el Ejecutivo, el Ministerio Público, el Congreso también, ¿no? Que parece que no se ponen de acuerdo. Usted lo ha dicho, estamos en la última etapa de este gobierno. Mereceríamos los peruanos que al menos, no sé, se sienten a conversar y puedan trabajar de manera articulada, especialmente cuando hablamos del Ministerio Público. La lucha contra la criminalidad organizada, los indicadores de inseguridad ciudadana son muy preocupantes en el país, el principal problema de los peruanos, sí, claro, y requiere un trabajo en equipo entre el Ministerio Público, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, y no lo están haciendo, y eso es lamentable. Peor aún, el comportamiento impropio o propio de la fiscal de la Nación, que la historia la juzgará, está afectando al fiscal humilde, adjunto al provincial, de la zona rural altoandina o amazónica, que no tiene recursos para contratar personal y proyectar sus resoluciones. La Fiscalía le han dado 1/5 del presupuesto que ha solicitado. Nos podrá caer muy antipática o simpática a la fiscal de la Nación. Eso no tiene por qué perjudicar al fiscal adjunto al provincial de la zona más alejada del país. Y eso está sucediendo. El Poder Ejecutivo está castigando al Ministerio Público al no dar recursos económicos. Y eso es lamentable. El Poder Judicial siquiera tiene recursos directamente recaudados con las tasas judiciales. El Ministerio Público, ¿de dónde, pacata mía? ¿De dónde? Y eso es gravísimo. El titular de la acción penal es el Ministerio Público. Así que desde acá mi invocación al Ministro de Economía, al nuevo Ministro de Economía y al Poder Ejecutivo, que esa antipatía, esa discrepancia que tiene con la fiscal de la Nación, no sea para castigar a la institución del Ministerio Público, que es mucho más grande que la fiscal de la Nación de turno. Terminamos este diálogo como lo iniciamos, hablando de la presidenta Dina Boluarte, ¿le parece? Porque estamos a la espera también del resultado de la demanda competencial presentada en el Tribunal Constitucional, que va a fijar de una u otra manera los límites para una investigación o una denuncia contra la mandataria o mandatario, ¿no? Porque los que vienen también de una u otra manera van a terminar siendo afectados por la normativa.
En ese sentido, la presidenta Dina Boluarte quiere que le investiguen, no quiere que le investiguen, es un comportamiento natural. ¿Y hasta dónde podrían llegar también las denuncias de la Fiscalía, que las ha presentado por montones? Bueno, hay que decirle al Tribunal Constitucional que el poder es efímero y que los ciudadanos los vamos a recordar por las sentencias que ellos den. Los 7 son profesores universitarios y ellos van a decir en su sentencia cómo quieren que sus alumnos los recuerden. El artículo 117, 118 de la Constitución establece claramente que la presidenta no puede ser acusada en su quinquenio, en su periodo presidencial. Contrario censu, sí puede ser investigada. Y obviamente, porque si no los medios probatorios desaparecerían si esperásemos a que acabase su periodo presidencial. Pero eso no significa que investigar sí, denigrar no. Investigar sí, humillar no. Y siempre hemos defendido que se investigue, porque en el Perú tenemos un presidente, no tenemos un virrey, ni un rey intocable. Sin embargo, cuando vemos que se rompe la puerta de su casa, se entra a la fuerza y se graba, luego se hacen caricaturas y memes con eso y se cuelgan en las redes sociales, nada menos que los miembros de la policía que hicieron ese operativo. Estamos hablando del allanamiento en la vivienda de la casa de la mandataria, Dina Boluarte. Eso no fue investigar, Jorge. Eso fue denigrar. Eso no fue investigar, Jorge. Eso fue humillar. Y en cualquier parte, se vio en todo el mundo, en los diarios del mundo. Era una vergüenza. Entonces, eso no se puede permitir tampoco. Repito, en el Perú y en el mundo, toda autoridad no está exenta de control. Debe ser fiscalizada, investigada. Todos, del más grande al más pequeño, del rey al paje. Sin embargo, investigar no es denigrar. Investigar no es humillar. Así que tocará al Tribunal Constitucional interpretar cómo debe investigarse. No creo que el tribunal diga lo contrario, que no se lo puede ni siquiera investigar. Tú recordarás el caso de Bill Clinton, sí, cuando claro. cuando lo investigó el fiscal general por haber mentido de su relación propia o impropia con Mónica Lewinsky. Así es. Y él fue a declarar ante el fiscal general. Y el mensaje del mundo era: ni el hombre más poderoso del mundo está exento de control y no puede dejar de ser investigado por el fiscal general, porque está por debajo de la Constitución y la ley. Así que en el mundo ningún poder está exento de control. Esta sentencia del Tribunal Constitucional va a ser realmente histórica, ¿no?, en términos reales para nuestro país. Los 7 magistrados van a escribir y cómo quieren que sus alumnos les lean, les recuerden su paso por tan importante institución. Señor Rospigliosi, gracias por estar con nosotros. Un placer. Alejandro Rospigliosi, ex jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Congreso de la República, aquí en Prueba de Fuego. Volvemos con mucho más.